¿Por qué nos desconectamos de nosotras mismas y cómo empezar a volver a nosotras? Bienvenida, amiga, a un nuevo episodio de Liderarte en Femenino Podcast. Hoy voy a hablarte de algo sumamente importante y es por qué nos desconectamos de nosotras mismas y cómo empezar a volver a nosotras. Volver a ti es algo que yo creo que ese mensaje, estos son mis chuletillas, ese mensaje lo hemos escuchado muchas veces ahí fuera, ¿no? Lo de vuelve a ti, regresa al origen, em, vuelve a elegirte. Y es un mensaje que por mucho que suene cliché o tópico, siento que es sumamente importante rescatar, repetir hasta que al final lo integremos y realmente empecemos a volver a nosotras, a lo que somos. Porque se dice mucho lo de volver a ti, pero luego a la hora de la verdad te das cuenta de que no te invitan a volver a lo esencial, sino un poco a veces a querer rediseñar ese tú, ¿no? Que quieres que seas. Vamos a hablar un poco de todo esto, vamos a hablar de por qué nos perdemos, qué nos hace ver que estamos de alguna manera desconectadas y perdidas, que realmente no nos perdemos, no estamos perdidas en este mundo, no estamos, sino que más bien estamos desconectadas. Muchas veces sentimos que estamos perdidas, como no me encuentro, no sé qué me pasa, me siento insatisfecha y no sé muy bien por qué. Quizás también sientes confusión de no saber hacia dónde ir. Y la realidad es que hay una gran desconexión contigo misma y eso es lo que hace que sientas tanta confusión, que no tengas claridad, que no sepas hacia dónde tirar o incluso que no sepas cómo habitar lo que ya tienes y disfrutar de lo que ya tienes. Vamos a hablar también de qué es lo que produce que nos desconectemos de esas maneras, ¿no? Tan fuertes y tan invisibles, porque a veces no somos muy conscientes hasta que estamos ya totalmente desconectadas y empieza a hablarnos nuestro cuerpo, a gritarnos, a la ansiedad sale a borbotones, llega el burnout, o sea, cuando ya estamos como en ese punto de colapso es cuando empezamos a darnos cuenta que hay una desconexión. Y lo poderoso que es volver a ti. Vamos a empezar. Primero que todo, hablemos de qué es esto de estar desconectadas. Cuando hablamos de estar desconectadas, ¿no? En un mundo que está tan conectado, como esto lo he escuchado muchas veces, ¿no? Estamos tan conectadas por el tema de las redes sociales, por el tema de que todo lo sabemos ahora, estamos a un golpe de clic con otras personas que están en otro lado del mundo, estamos a un golpe de clic con una información, estamos a un golpe de clic con un pedido que nos llega al día siguiente, incluso el mismo día en algunos establecimientos, pero esa conexión es hacia afuera, lo que y esa conexión hacia afuera es lo que nos lleva un poco a esa desconexión interna. Estamos tan hacia afuera, tan hacia lo que ocurre ahí, tan a lo que se nos exige desde el exterior, que desconectamos de lo realmente importante que es la esencia. Y en un mundo en el que estamos tan conectados hacia afuera, es cuanto más está habiendo una desconexión hacia adentro, muchos niveles de ansiedad, muchos niveles de insatisfacción, mucho sentimiento de insuficiencia, mucho sentimiento de no poder más, de querer bajarte de la vida, de sentir que lo tienes todo, pero sientes vacío y sientes que no tienes nada, de inconformismo constante, ¿no? Que una cosa es no acomodarte, no conformarte, ir siempre en mejora constante, pero otra cosa es que nada te llena, nada te satisface, nada es suficiente. Eso es un extremo que obviamente es malo para todo el mundo, ¿no? ¿Qué significa estar desconectada? Cuando estamos desconectadas de nosotras mismas, te voy a dar ciertos puntos claves que te pueden ayudar a ver si tú estás desconectada, si estás pasando por esos puntos, si te ves reflejada y para que entonces puedas poder elegir ya de forma más consciente y si tú lo ves factible, el empezar a volver a ti. Para empezar, estar desconectada es cuando empezamos a ir en automático más de lo que deberíamos, porque hay una parte de nosotras que obviamente es normal que vaya en automático, porque cuando nos desconectamos al principio es un mecanismo de nuestro cuerpo y de nosotras mismas para sobrevivir,
para agilizarnos las cosas, para ser más productivas, para no gastar tanta energía. Es decir, hay cierto grado de automatismo que es sano, que es importante. Esto es como cuando aprendes a conducir y llega un momento en el que tú conduces, llevas el coche, vas de un punto a otro y ni siquiera sabes realmente, sabes, es todo como muy automático, no tienes que estar pensando, ahora voy a meter primera, ahora voy a meter segunda, voy a echar marcha atrás, voy a pisar el acelerador o pisar el freno, o sea, es algo que sale de manera automática una vez que ya lo tienes integrado. Y esto es bueno porque hace que gastemos menos energía y por tanto podamos dedicar esa energía a otras cosas que sí requieren de nuestra atención. Sin embargo, llega un punto en el que te das cuenta de que todo es en automático, de que desconectas de lo que comes, desconectas de lo que has hecho durante el día, no recuerdas de lo que hiciste ayer, em, haces lo que tienes que hacer y todo lo demás, y simplemente pasa el tiempo, ¿no? Simplemente te das cuenta de que es que yo voy haciendo lo que me va tocando y ya, y otro día más, y otro día más. Me levanto, me cepillo, todo muy mecánico, ¿no? Me levanto, me cepillo, me arreglo, me voy a trabajar, después de trabajar en el trayecto quizás incluso me pongo un podcast, o me distraigo leyendo un libro, o me distraigo, si vas conduciendo, pues escuchando un podcast de fondo o música o lo que sea, llegas a trabajo, haces tu trabajo. Cuando estás trabajando por cuenta ajena, en tu propio espacio, solemos levantarnos, desayuno rápido. Hoy justamente escribía una chica en Substack que sus momentos de lectura, ¿no? Que estaba preguntando como cuáles son los momentos de lectura más importantes o que nos nutren durante el día, ¿no? Y ella decía que ese momento era cuando se sentaba en el sofá por fin en su sala, agarraba su libro y se ponía a leer, o antes de ir a la cama, en la cama. Y para mí, uno de mis momentos de lectura es el momento del desayuno, el sentarme con un rico desayuno, relajarme, conectar con lo que estoy comiendo, leer un poco. Ese momento para mí es sagrado. Después viene un proceso, o sea, después de eso empiezo a hacer journaling antes de iniciar mi momento laboral, ¿no? Como que mi trabajo. Tengo ese espacio para estar conmigo, para conectar conmigo, para relajarme, para entrar en una energía y en un mood no de prisa, sino de suavidad. Y esto me ayuda muchísimo a que luego mi día no sea acelerado y no sea en automático, sino que sea con mucha presencia. Puedo recordar muy fácilmente qué desayuné ayer, puedo recordar muy fácilmente cómo empecé ayer el trabajo. ¿Por qué? Porque intento estar lo más presente posible dentro de los automatismos, como te digo, claves e importantes que tenemos en nuestra vida. Es triste porque ella me decía que ojalá ya pudiese darse un desayuno en calma, que qué mala era la prisa, ¿no? Y que siempre vivía con prisa y que todavía no recordaba a día de hoy cuál había sido su último desayuno en calma. Y así vive mucha gente. Mucha gente vive, pues eso, comiendo lo que puede en el camino, levantándose corriendo y a veces simplemente tomándose un café, haciendo ayuno hasta la hora de comer, cuando por fin pueden parar del trabajo e irse a comer algo rapidito para volver, o comer mientras están trabajando. Esto lo he visto mucho y lo veo mucho en emprendedoras, ¿no? Yo en su momento también lo hacía, lo de traerme la comida a este espacio y empezar a comer aquí mientras seguía adelantando cosas. Todo eso nos desconecta, todo eso nos desconecta de nuestros sentidos, todo eso nos desconecta. Por eso luego es tan difícil como que el olfato, decir, ay, huele a tal cosa, huele a tal otra, identificar los sabores, pues me doy cuenta que este plato lleva pimienta o este plato lleva picante, o sea, bueno, picante obviamente nos pica, ¿no? Pero ¿qué tipo de picante? Todo eso lo vamos desconectando porque se vuelve todo tan automático que ya el cuerpo no necesita o es tan sabio nuestro cuerpo que el cuerpo dice, ok, ya no necesito esto, porque como no me estoy dando el tiempo de saborearlo y de entrenar esa parte de los sentidos, simplemente lo desconecto, no gasto energía en eso porque no le estoy dando el valor y el tiempo y la presencia que requieren, ¿no? Entonces, cuando vas tan en automático que el día te pasa y te da la sensación de no haber hecho nada y te da la sensación de no haber tenido un momento de presencia y te da la sensación de no recordar muy bien cómo sabía la comida que te has comido en el almuerzo, em, ahí te das cuenta de que en un 90% tu vida está yendo en automático y esto no debería ser así. Es decir,
tu vida debería ser un 80% mínimo presencia y un 20% automático o un 70-30, pero para vivir realmente tú tienes que saborear cada momento, tienes que ser consciente de cada momento, ese es el vivir. Cuando tú estás solamente en automático y la vida te pasa en automático y no te acuerdas, y no digo de acordar, yo sí, yo puedo recordar que ayer comí con una amiga en no sé dónde y quizás me recuerdo de algo de la conversación que tuvimos porque estuve pendiente de la conversación, pero cómo sabía esa comida, o sea, como ir a recuerdos más que requieren de detalles. Eso le cuesta a mucha gente, pero ¿por qué? Porque, como te digo, estamos desconectadas de la parte sensitiva, de disfrutar el momento, de estar presente, estamos con el móvil, estamos con cualquier otra cosa que hace que no haya espacio para esa presencia. Una de las cosas que más nos lleva a estar en automático es no querer pensar, no querer afrontar nuestra realidad. Muchas veces estamos en una realidad en la que realmente no queremos estar y tener espacios de escucha, tener espacios de pausa, tener espacios de calma va a hacer que esas sensaciones de insatisfacción afloren y eso es a lo que no nos queremos enfrentar. No queremos asumir la responsabilidad y no queremos asumir la realidad de lo que estamos viviendo, entonces cada vez metemos más acciones en nuestra agenda, cada vez la agenda está más llena, cada vez hay menos espacio de tranquilidad, menos espacio de ocio, menos espacio de no hacer nada, de estar en silencio, de estar contigo misma, porque no quieres enfrentarte realmente a tu realidad. Otro punto importante es la búsqueda constante en lo externo. Cuando cualquier cosa que necesites, no piensas en pausar y preguntarte a ti misma, ok, ¿y qué requiero para solucionar esto? ¿O qué puedo hacer yo? ¿O qué está en mi mano? ¿O qué me apetece? ¿O qué necesito? Si no es constantemente búsqueda externa. Busco en Google, pregunto a alguien que tengo como referente, pregunto a una amiga, pregunto a mi esposo, pregunto a la primera que se me pasa por delante, le pregunto a ChatGPT hoy en día, ¿no? Todo es búsqueda externa. Estoy en una situación o quiero lanzar un proyecto o quiero hacer algo y no te permites el espacio de empezar a sembrarlo tú desde tu energía, desde tus deseos, desde tu visión, desde tu imaginación, sino que enseguida empiezas a buscar qué pasos tengo que dar para hacer esto, cómo lo tengo que hacer, cómo lo hace fulanito, cómo lo hace menganito. Esta búsqueda externa también te desconecta porque no estás creando nada propio realmente. Has tenido la idea, pero no te has dado el tiempo de tener un proceso creativo propio, un proceso creativo que te conecte y te encienda mucho más esa creatividad y nazca algo que realmente sea de ti. No tiene por qué ser original, no tiene por qué ser súper diferente, simplemente que nazca de ti ya lo hace único, porque cómo lo vas a crear tú no lo va a crear otra persona por mucho que esa otra persona incluso siga tus pasos y luego lo compartes. La cuestión aquí es que no evitamos seguir nuestros propios pasos y empezamos a buscar ahí fuera cómo hacerlo, en vez de darnos el tiempo primero de hacer el proceso creativo y después entonces ajustar con lo que quizás otra persona que ya lo ha conseguido, otra persona que ya ha dado ciertos pasos, evitar ciertos errores, con lo que puedes sacar de otras personas. ¿Qué pasa cuando tú tienes una idea y lo primero que haces es buscar fuera, que al final te contaminas, al final terminas inspirándote por demás y terminas sacando algo que no ha nacido genuinamente de ti más que la idea, ¿no? Y al final, pues eso, toda la magia que puede haber ahí la estás apagando de nuevo, otra vez desconectada de tu intuición, otra vez desconectada de tu poder creativo. En esta búsqueda externa tiendes, lo que estás diciendo es un sí afuera, un no a ti. Cada vez que tú buscas fuera, estás validando lo externo, estás diciendo que todo lo externo tiene más valor que lo que puedas sentir tú, que lo que puedas crear tú, que lo que puedas decir tú. Todo lo externo tiene más valor que lo que puedas sentir, decir, pensar tú. Por tanto, constantemente te estás diciendo que no a ti misma, constantemente te estás diciendo que no eres suficiente, que no eres válida, que no sabes, que tú no tienes las respuestas, no, 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 no. Y eso obviamente genera una sensación de malestar, de desconfianza de ti misma y empiezas a no escucharte porque lo que dices tú no es válido, no lo validas tú. Estás constantemente buscando la validación externa y la aprobación externa. Y esto pasa muchas veces cuando, por ejemplo,
tienes algo en mente, tomas una decisión, pero no la ejecutas, sino que esperas a que alguien externo te diga, sí, eso está bien, sí, hazlo así, o que te digan, no, mira, mejor hazlo de esta manera. Estás buscando que otra persona te guíe para tomar la decisión final o ejecutar finalmente. Estás pensando que la otra persona te diga, sí, vas por buen camino, que te dé la palmadita, ¿no? O estás esperando que el de afuera te apruebe y diga, ok, todo lo que estás diseñando, todo lo que estás pensando va a ir a buen puerto, te doy mi visto bueno, ¿no? Estás pidiendo permiso al final. Esa búsqueda externa, esa búsqueda de validación externa, esa búsqueda de, de aprobación externa, no es otra cosa que pedir permiso. Que otra persona te diga sí puedes hacerlo, sí vas por el buen camino y entonces empiezas a ejecutar, pero no te responsabilizas, le estás dando el poder a la otra persona, no estás responsabilizándote tú. Al final, si algo te sale mal, siempre vas a poder decir, no, es que yo le dije a no sé quién y mira, al final me dijo que sí, terminé haciéndolo y me salió mal. No, no es por ahí. Si estás por ahí, entonces no estás en tu poder, no estás en tu responsabilidad y lo que nazca nunca va a ser suficiente, nunca te va a llenar porque no están haciendo de algo genuino para ti. Entonces no te va a satisfacer del todo, no te va a hacer recuperar tu autoestima y tu poder. ¿Ok? Otra cosa, con respecto a la búsqueda externa, otra cosa que también buscamos, sobre todo cuando emprendemos y cuando estamos creando proyectos importantes, negocios, es el reconocimiento. Por cada cosa que haces estás esperando que el otro, el que recibe, te diga que bien lo estás haciendo, te diga me encanta lo que haces, te dé un like, te comparta. Todo eso son como señales de reconocimiento externa y cuando no las recibes, entonces empiezas a dudar de tus capacidades, empiezas a dudar de lo que estás creando, empiezas a dudar de ti y de tu potencial. Y esto lo digo muy desde la experiencia propia porque yo he sido de esas personas que buscaban mucho más que la aprobación y la validación, que en cierta parte también, el reconocimiento. Y cuando algo no se me reconoce, tiendo a querer dejarlo a medias y irme a por otra cosa, ¿no? Como quieres el reconocimiento instantáneo cuando sacas algo, el reconocimiento de una, como que ya me has visto, dime si te gusta, dime si no te gusta, porque si no pasa otra cosa, mariposa, y ya está. Y esto es un síntoma claro de desconexión de ti misma. Porque cuando estás conectada contigo y nacen las cosas desde esa conexión, hay una confianza plena y una certeza plena. No hay una búsqueda de reconocimiento externo, porque el reconocimiento te lo das tú, porque es algo que están haciendo de lo más profundo de ti. Empiezas a tomar decisiones o tomas decisiones desde el deber ser. No, es que esto como lo tengo que hacer así, como los expertos dicen que lo hago así, o como la cultura, tus padres, la educación, lo que sea externo dice que es lo que debería ser, entonces lo haces porque debería ser. ¿Entiendes? O sea, como que no tomas una decisión, empiezas es muy mental tus decisiones, empiezas a tomar decisiones muy desde los pros y los contras, lo que pueden esperar otros de mí, lo que supuestamente debo hacer y me han dicho que debo hacer, em, el camino que debo seguir. Empiezas a tener todo eso en cuenta a la hora de tomar tus decisiones y como que oprimes o obvias lo que realmente tú quieres, lo que realmente a ti te nace, lo que realmente tú necesitas. Todo eso lo obvias. La voz de tu intuición, lo que tú por dentro es esa cosita que te dice, sí, no, espera un poco, ¿no? Siempre, todas tenemos esa guía interna, esa guía que no es razonal, que no tiene que ver con los pros y los contras, si te va a ir bien o te va mal, no, no tiene que ver con los escenarios que te vas a poder encontrar, tiene que ver con una certeza absoluta o una sensación de sí, no, no sé, espera, que es la intuición. Cuando estás tomando decisiones desde el deber ser, ahí es cuando más estás buscando la aprobación y la validación externa. No quieres que otros te digan, no, es que eso no lo tenías que haber hecho así, porque eso no se hace así, o porque eso no deberías hacerlo así. Entonces, en cierta forma, puede que incluso creas que eres una persona que eres controversial y que no va con el sistema y que no va con las normas, pero en el fondo haces o tomas decisiones desde ese deber ser, desde lo que te han enseñado que tiene que ser.
Y esto es duro, porque cuando tú te crees que eres una persona divergente, que piensa distinto, que va en contra de lo cotidiano, ¿no? Y de repente te observas y te ves que tú estás haciendo las cosas como otros esperan o te han enseñado que debe ser y no atendiéndote a ti misma, es un choque muy fuerte. Pero es que estamos programadas para esto. Esto es un ejercicio de autocompasión, de decir, ya está, gracias porque me estoy dando cuenta, gracias porque estoy eligiendo volver a mí, pero no tengo ni que sentir culpa, no tienes que sentir culpa, no tienes que autoflagelarte, no tienes que autocastigarte, no tienes que nada de eso, simplemente desde el amor decir, ok, me estoy dando cuenta de esto, me estoy dando cuenta de que muchas veces he negado eso incluso, y esto me ha pasado a mí, ¿no? De decir, yo no, yo soy muy controversial, no, yo soy muy como en contra de las normas, en contra del sistema, en contra de lo que debería ser. Y me he pillado a mí misma observándome, diciendo, estoy actuando desde ese deber ser, estoy actuando desde lo que me han enseñado que debería ser yo o de cómo debería hacer las cosas como madre, como negocio, como líder, como esposa, como, sobre todo como esposa, que yo creo que ahí hay, por ejemplo, en mi caso hay como un clip muy grande de cómo supuestamente debería hacer las cosas como esposa, ¿no? De mi linaje femenino, ¿no? Como que hay esa insistencia de para que puedas conservar, ¿no? Un matrimonio feliz, cómo tienes que hacer las cosas. Y me pillo muchas veces, incluso mi propio esposo me dice, amor, no, no tienes por qué esto o no tienes por qué sentirte mal por esto otro, porque nosotros no seguimos ese deber ser, ¿vale? Y cuando te das cuenta de esto es duro, porque tú crees que no, pero sí, porque estás programada, es algo inconsciente, es algo que está ahí detrás y que no te das cuenta hasta que empiezas a observarte y empiezas a cacharte en todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando tomas esas decisiones desde el deber ser, buscando siempre que otro, tú crees que tomas las decisiones, pero luego vas a otro y le dices, ¿qué te parece esto? ¿Tú qué opinas? ¿Haría algún cambio? ¿Esto está bien? Cuando al final de tomar la decisión terminas por preguntarle a otra persona si le parece bien o le parece mal, y estás esperando escuchar que otra persona te diga sí o no, ahí estás buscando fuera, estás buscando aprobación y realmente la decisión no la estás tomando tú. Aunque luego creas que la estás tomando tú, no la estás tomando tú, ¿vale? Porque puede ser que esa otra persona te diga lo que quieres escuchar y digas, bueno, pues al final tomé la decisión yo. O puede que esa otra persona te diga lo contrario y tú termines haciendo lo que quieres y digas, no, es que al final termino la decisión yo. Bueno, independientemente de la decisión final, tú sigues buscando aprobación y sigues buscando validación externa y sigues esperando que alguien te diga qué hacer, cómo hacer o si hacerlo o no hacerlo, ¿vale? Y eso es una desconexión, es síntoma de una desconexión. Priorizas siempre lo externo y esto está, ya ves que está todo ligado. Cuando tú estás desconectada de ti, al final tus ojos, tu foco, tu atención está hacia lo que hay afuera. Y cuando está hacia lo que hay afuera, hay mucha sensación de comparación. Para ti lo que tú tienes no es tan bueno, para ti lo que tú tienes no es tan guay, no es tan especial, no es tan importante, o sea, como que lo que tienen los demás, lo que hacen los demás, lo que han conseguido los demás es mejor siempre que lo que tú has podido conseguir, lo que tú has podido alcanzar, lo que tú tienes, lo que sea. Estás en constante comparación, estás en constante comparación. Y cuando ves a otra persona consiguiendo eso que tú crees que quieres, porque eso es otra, muchas veces, me pica la nariz, perdón, muchas veces te da la sensación de que tú quieres ciertas cosas porque las ves fuera y eso te estimula y dices, yo también quiero eso y empiezas a compararte, es que si yo tendría eso, es que, ¿por qué no lo tengo? Yo estoy haciendo lo mismo, yo llevo los mismos años que esa persona trabajando en esto, bla, bla, bla. Y en el fondo, cuando tú empiezas a volver a ti, te das cuenta de que eso no es lo que quiero, eso es lo que quería mi ego, eso es lo que quería, lo que se espera de mí, eso es lo que quería, lo que supuestamente debo ser, pero la parte de mí real, la más esencial, no quiere eso. Quizás de esa persona está viendo esto otro que, por ejemplo, es más atrevida, elige lo que realmente
quiere y eso es lo que te está confrontando y realmente no quieres lo que tiene, la parte material, sino la parte de cómo elige sus cosas o cómo se arriesga o cómo comunica, ¿vale? Esa parte más quizás de autenticidad, que es lo que realmente en el fondo queremos. En el fondo no queremos lo que otras personas tienen, queremos el poder permitirnos a nosotras mismas tener lo que realmente queremos. Y desde el ser, no desde el tener vacío, sino desde el ser, yo soy de esta manera, hago alineada a esta forma, a esta esencia, y desde ahí me permito tener lo que realmente es para mí, aunque a los demás no les guste, aunque a los demás les parezca poco o mucho, aunque a los demás les incomode, aunque a los demás, yo qué sé, no les parezca, simplemente, ¿vale? Entonces, priorizar siempre lo externo es dar más valor a lo que tienes, ¿no? A lo que tienes o no tienes, empiezas a como a medir tu valor personal, cómo vales tú como persona en función de lo que logras, de lo que haces, de lo que tienes, de lo que alcanzas, de cómo te ven los demás, de ese reconocimiento. Entonces le empiezas a dar valor más a todo lo externo, aunque por dentro estés hecha mierda, aunque por dentro realmente no te conozcas a ti misma, aunque por dentro sientas que todo eso te hace sentir un vacío tremendo y no entiendes por qué, aunque todo eso, aunque todo el mundo diga parece que estoy bien, pero en el fondo estoy muy mal, ahí es cuando estás dando más valor a lo externo que a lo interno, que a ti, que a lo realmente te llena a ti. La única manera de dar valor a lo que realmente te llena a ti misma, es empezar a conectar contigo para luego empezar a proyectar fuera lo que realmente resuena contigo. Mientras sigas priorizando lo externo, mientras sigas en esa conexión con lo exterior y desconexión contigo, todo va a ser insuficiente. Todo lo que consigas va a ser insuficiente. Lo vas a conseguir en el momento instantáneo, vas a sentir como que qué bien me siento, lo he conseguido, genial, pero a los 2 días vas a volver, o 2, 3, 4, me da igual, vas a volver a sentir como que, ¿y ahora qué? Quiero más, necesito más, me siento vacía de nuevo, siento que de nuevo tengo mucha inseguridad y vuelves otra vez en el mismo ciclo, porque la vida te está poniendo como esos retos para que tú de una vez por todas veas que ahí no es, que buscando hacia afuera no es, que tienes que encontrarte a ti primero para que luego todo lo demás empiece a dar de forma natural alineado a lo que eres de verdad y a lo que has venido a hacer en el mundo de verdad. Cuando tú priorizas lo externo, también empiezas a identificarte con los roles, con las etiquetas que te pones, ¿no? Que si, en mi caso, por ejemplo, como mentora de negocios, empiezas a sobreidentificarte con ese rol, empiezas a creer que tienes que cumplir ciertos estereotipos, ciertas características para poder encajar en ese rol y terminas por desconectar de ti misma intentando ser ese alguien que realmente no eres, de la manera que está preestablecida y que realmente no encaja contigo, ¿no? Hay roles preestablecidos, hay arquetipos preestablecidos y de hecho en el mundo de los negocios se utiliza mucho lo de identificarse con un rol y empezar a jugar con ser ese rol para convertirte en eso que quieres alcanzar, para convertirte en eso que quieres ser. Y cada vez que tú intentes convertirte en alguien que no eres y forzar y toda esa parte, al final terminas desconectando de ti, porque tú no tienes que ser alguien que no eres, tú tienes que decir quién soy yo y voy a potenciar lo que soy yo. Obviamente, cuando tienes un negocio está el tema de la marca personal y hay ciertas cosas que te conectan con la persona a la que quieres vender y bueno, ese es otro tema que hay que es muy importante porque cuando trabajas una marca personal puedes llegar al punto de desconectarte completamente de quién eres porque te sobreidentificas con la marca personal. Cuando la marca personal se crea desde el crear un personaje, ese personaje toma mucha fuerza y puedes llegar a desconectarte completamente de ti. Completamente nunca te desconectas de ti, porque siempre hay algo ahí dentro, una lucecita, una llamita que está intentando salir como sea, intentando hablarte de cualquier manera, tu alma, tu corazón, tu espíritu te hablan de todas las formas, te mandan un montón de señales, pero la cuestión es que no somos capaces de verlas porque no pausamos a verlas y a veces las interpretamos como nos conviene a nosotras, las interpretamos esas señales como, es que esto me ha dicho que sí, que este es el camino,
las interpretas como tú quieres interpretarlas, pero no pausas realmente a escudriñar y a llegar a las profundidades, porque ahí es donde está el meollo del asunto. Ahí es donde tu alma te va a confrontar y te va a decir, ya basta, quítate todo eso, libérate de ese personaje, libérate de esa conexión hacia lo exterior, libérate de los apegos, libérate de querer ser alguien que no eres para poder gustar a otros, libérate de las máscaras que te has puesto hasta el momento, libérate de todos esos valores que no encajan contigo o esos pensamientos que no encajan contigo, libérate del deber ser. Y claro, no es fácil, o sea, volver a ti suena muy bonito, volver al ser suena muy espectacular, conectar con el alma, conectar con el corazón, todo eso suena hermoso, pero realmente es un camino que requiere mucha valentía y coraje, que requiere mucha determinación y mucho compromiso con uno mismo, mucho amor propio, mucha compasión, mucha suavidad, mucha ternura, mucho mimo hacia ti misma. No se hace, no es un camino que se haga desde la dureza, desde el querer todo que suceda ya. No, desde ese lugar no, porque desde ese lugar te vas a frustrar y desde ese lugar lo que vas a hacer es como encasillarte en lo negativo o en lo obstáculo, porque no es negativo, son obstáculos que te vas encontrando porque llevas muchos años identificándote con lo externo, identificándote con el personaje. Y cuando decides desidentificarte de eso y empezar a conectar con lo que realmente eres, claro, todo ese condicionamiento, esa codificación que traes, la tienes que ir soltando, pero no es fácil porque hasta el momento eso era lo que eras, eso era con lo que te habías identificado. Y como te digo, esta desconexión nace de un deseo de ti misma de protegerte, de intentar encajar, de intentar adaptarte al sistema, a intentar sobrevivir en este mundo, es un mecanismo de defensa y es un mecanismo de autoprotección. La cuestión es que el mundo está hecho para que pases de algo que puede ser bueno para ti, para protegerte, a que sea una desconexión total en la que el sistema te tiene controlada. Lo de fuera te tiene controlada porque al final estás priorizando lo externo. Entonces, todo lo que venga de fuera y que te digan, no es que esto tiene que ser así de esta manera porque, y te cuenten la milonga y te cuenten todo, tú vas a terminar cayendo. Vas a terminar cayendo en la mayoría de tendencias, vas a terminar cayendo en lo que te dice cualquier mentor, mentora que tienes que hacer para conseguir X cosa, vas a terminar cayendo puedes terminar cayendo incluso en organizaciones sectarias, puedes terminar cayendo en un montón de cosas porque al final tu valor y todo tu foco está hacia lo externo, tu vida no está siendo liderada y gestionada desde ti, sino desde lo que viene de fuera. Has perdido completamente tu poder. Entonces, cierta automatismo, esta desconexión, aunque viene desde ese quiero protegerme, llega siendo tu propia cárcel, o sea, termina siendo tu cárcel interna, invisible, que no te das cuenta, pero tú misma te has encarcelado, tú misma te has encasillado y tú misma no te das permiso a salir, a brillar con luz propia, a ser sin necesidad de sobrepensar lo que tienes que hacer. Cuando tú sobrepiensas que tienes que ser de una determinada manera, cuando tú estás preparando cómo debes comportarte, cómo debes ser, cómo debes hacer las cosas. Cuando tú sobrepiensas y empiezas a buscar fuera, no es que debería hacerlo de esta manera, de esto otro, preguntas, ahí ya te estás filtrando, ahí ya no estás siendo auténtica. Eres auténtica cuando te das el permiso y tienes la valentía absoluta de ser quien eres, de no filtrarte, de no sobrepensar cómo tienes que hacer las cosas, de no prepararte y sobreprepararte demasiado. Simplemente confías en tu intuición, eres y al que le guste bien y al que no también, ¿no? Sabiendo que obviamente toda esa autenticidad es para servir mejor, es para servir desde lo que tienes para dar de verdad. Otro punto importante a la hora de priorizar lo externo es que das mucha importancia al qué dirán. Das mucha importancia al qué dirán y ese qué dirán te condiciona absolutamente. Tú puedes estar siendo tú tranquilamente, no sé qué, y de repente recibir un comentario, recibir un hate, recibir un consejo de una compañera y que eso te condicione todo y que eso te vuelva a bloquear y que eso te vuelva a estancar. También ese que dirán, pues es muy peligroso, por ejemplo, cuando estás siendo guiada por otra persona, cuando estás
pides ayuda, ¿no? Y te están mentorizando, te están guiando, te están enseñando algo y terminas por hacer literalmente lo que esa otra persona te dice sin filtrarlo, sin pasarlo por ti, sin cuestionarlo, sin llevarlo a tu terreno, sin em, hacer que se sienta realmente genuino en ti, porque tienes que adaptarlo, no adaptarte tú hacia lo externo, sino lo externo lo tienes que pasar por unos filtros que hacen que se adapte a ti, ¿no? Entonces, esto es incómodo, ¿por qué? Esto es jodido, ¿por qué? Porque quizás si tú sigues el camino que esa persona te ha indicado, puede que te funcione, pero puede que no. Porque ese camino es el que ha seguido esa persona, es el que le ha funcionado a esa persona, puede que incluso tenga ese nivel de personalización, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando mentorizo a mis clientas, lo personalizo absolutamente. O sea, es mucha la información que una clienta me tiene que dar para yo personalizar el proceso. No tengo un método que sea generalista. Mi método es personalizable completamente a la persona que se pone en mis manos, porque siento que es muy importante que tener en cuenta a la persona que está al otro lado, porque no todo le funciona de igual manera a todos. Entonces, si tú sigues a rajatabla lo que te dice un mentor sin filtrar, sin cuestionar, sin pasar por esa parte interna, esa sabiduría interna, al final sigues terminando de vivir la vida de otro, sigues terminando aplicando un método que es de otro, no diseñas tu propio método. Y yo te invito a que diseñes tu propio método en todo, tu propio proceso creativo, tu propio proceso por ejemplo, de disciplina, qué es la disciplina para ti, qué es el éxito para ti, qué es la felicidad para ti, qué es vivir en presencia para ti. O sea, todo eso es importante que tú lo redefinas, porque al final no tiene que ver tanto con lo que es para otros, sino con cómo lo vives tú, qué es para ti y de manera genuina, muy genuina, qué significa en tu vida, ¿no? ¿Qué significa en ti? Entonces, bueno, el qué dirán es algo que importa mucho cuando estás en desconexión. Estás constantemente pensando en, no, ¿y cómo voy a hacer esto si fulanito va a decir tal cosa? ¿Cómo se me va a ver desde fuera? ¿Cómo voy a salir yo ahora, por ejemplo? Yo qué sé, imagínate, esto no está súper bien encuadrado, aquí se ve como el radiador, allí se ve la puerta del armario, qué sé yo. Yo podría ponerme a pensar en todos esos detalles de, no, es que no está bien, es que tengo que comprar una mejor cámara, es que tengo que comprar un mejor micro, es que tengo que salir más maquillada, es que tengo que salir con otra ropa que sea como más formal. Podría decir muchas cosas para intentar proyectar, ser más profesional, para intentar proyectar qué sé lo que hago, para intentar proyectar mil historias. O sea, me puedo contar mil historias, pero la realidad es que esencia y verdad hay una sola. Y si yo quiero ser auténtica, tengo que permitirme ser desde quien soy. Y hay personas que le gustará, hay personas que no les gustarán, hay personas que resonarán, hay personas que no. Y eso es la magia de que cada uno seamos, porque hay espacio para todos. Entonces, bueno, importante que observes muy bien todos estos puntos que te he dicho para entender si estás desconectada de ti misma, si es eso lo que hace que estés llena de insatisfacción. Cuando tú te desconectas de ti, cuando tú estás totalmente desconectada, es que me encanta esa palabra, contaminada con lo externo, contaminada con el ruido exterior, tú vas a sentir una sensación de insatisfacción tremenda y no vas a entender ni siquiera por qué. Vas a sentir que te sientes perdida, como que es que estoy perdida, no sé muy bien para dónde tirar, no sé muy bien qué hacer, siento confusión, sientes confusión, no sientes que estés eligiendo una dirección con certeza, sino siempre con dudas. Siempre vas a tener dudas, siempre vas a tener muchos miedos, más de lo normal. Siempre vas a dudar de ti misma, ¿no? Siempre lo de fuera está bien, lo de dentro está mal. Entonces siempre te autocuestionas a ti más que lo externo y dudas siempre de ti. Tu foco, tu visión, siempre la callas y pones otra capa y otra capa y otra capa. Pregúntate, ¿qué de todo esto te resuena? ¿Qué de todo esto te representa? Y entonces, pues saca tu propia conclusión de qué tan conectada o desconectada estás de ti misma. Seguimos con el tema de hacer lo que no te llena porque es lo que se espera de ti. Es otro punto importante. Cuando empiezas a hacer cosas por hacer, porque es lo que hay que hacer y realmente no te apetece y realmente lo estás haciendo incluso por obligación. Llega un momento, yo por ejemplo cuando emprendí hace 10 años,
emprendí con una sensación de vocación y de propósito muy grande. Sabía exactamente para qué estaba emprendiendo, sabía exactamente hacia dónde quería ir, pero en el camino me contaminé. O sea, empecé a escuchar demasiado fuera y empecé a desconectarme de mí misma. Eso hizo que empezara a hacer cosas desde un lugar totalmente diferente al que empezó todo esto. Empecé a hacer las cosas desde un lugar de obsesionarme con los resultados, de hacer las cosas para que me reconocieran más ahí fuera, para alcanzar mejor reputación, mejor posicionamiento en el mercado, y desconecté del propósito de para qué estaba haciendo lo que hacía. Y empecé a hacer cosas que nada que ver tenían conmigo, que no me resonaban, que incluso me incomodaban muchísimo, pero las terminé haciendo porque era lo que tenía que hacer. Y si esto te está pasando, uy, ahí hay un gran síntoma de desconexión. El sentirte insuficiente y vacía, aun cuando lo estás consiguiendo todo, puede que estés consiguiendo todo lo que creías querer en tu vida, que esté funcionando, que quizás estés creando equipo, consiguiendo a tus clientes, tu negocio va viento en popa, estás teniendo reconocimiento, quizás todo eso se está dando, puede ser que estés en ese punto, pero que no te llene, que no te satisfaga, que te sientas vacía, que te sientas como que no sé, hay algo que no me llena, no me cuadra, no me encaja, me hace sentir mal, me hace sentir incompleta todavía. Y eso te puede llevar a un punto muy peligroso, que es seguir estableciendo más objetivos, más metas, más hacia afuera, más hacia afuera, más hacia allá, y más lejos de ti, más lejos de ti, más lejos de ti, así que pilas con ese punto. También la desconexión inicia, lo que decía antes, que inicia con pues que tengo los puntos claves porque si no me voy por los cerros de Úbeda. La desconexión inicia con una estrategia de supervivencia, es decir, empiezas a desconectarte porque realmente quieres sobrevivir, quieres adaptarte, quieres destacar también, entonces te dicen que para destacar tienes que ser diferente y quizás adoptar cierto arquetipo que es el que más brilla o bla, 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 y empiezas a intentar adaptarte y te adaptas tanto al exterior, al entorno, que te desadaptas de ti, te desconectas de ti. Esto es lo que quería compartirte para hoy. Sé que me ha quedado un episodio demasiado largo, pero siento que es necesario que esto lo toquemos así y luego iré quizás desgranando algunos puntos, ¿ok? En otros episodios. Espero que te haya gustado. Te invito a que te suscribas al canal si esto resuena contigo, que me dejes una florecilla en los comentarios si has llegado hasta este punto final, porque eso me va a ayudar a entender qué tanto me escucháis hasta el final o no, si os engancha o no lo que os cuento. Dejarme cualquier pregunta, yo estaré encantada de responderla. También te pido que te suscribas a Fen Club, que es el espacio donde comparto todas mis reflexiones, comparto herramientas, comparto todo lo que tiene que ver con empezar a liderarte en femenino y empezar a liderar hacia afuera y construir hacia afuera una vida más alineada que realmente conecte con quién eres en verdad. Te mando un abrazo y nos vemos próximamente en el siguiente episodio.